Buenas tardes a todos. ¿Nos escuchamos? Sí, Bien, mi nombre sí, es fuerte y Armando claro. Escandón. Mi nombre es Armando. Gracias por confirmarme. Mi nombre es Armando Escandón, a nombre de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del programa Sembrando Voces, del colectivo Taller Maladrón. Quiero darles la bienvenida al primer módulo del taller de creación literaria Sembrando Voces. A continuación les presentaré al ponente que tendremos esas 4 sesiones a este módulo respectivo. Eh, Estará con nosotros Alejandro Flores Rodríguez, ingeniero, fotógrafo, narrador y poeta, egresado de Ingeniería en Control y Automatización por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, miembro del colectivo cultural Pulquero, donde por más de 3 años se ha dedicado a preservar gráficamente la memoria de las pulquerías tradicionales y las distintas actividades artísticas y culturales llevadas en ellas. Como fotógrafo, ha participado en las exposiciones colectivas Pulque con Sabor a Cultura 2016, La Ciudad es un Espejo 2017 y De la Tierra a la Pulquería 2018. Ha colaborado para distintos medios digitales e impresos como Revista Atea Paradigma, Regeneración Radio, Revista Raval y La Paraná. En el ámbito literario, ha colaborado por más de 5 años con el programa contra la quema de libros de la Dirección de Fomento de la Cultura del IPN, promoviendo la lectura entre los jóvenes de educación media superior y superior a través de la organización de lecturas públicas y eventos anuales como el Festival de Lengua y Literatura Indígena y el Festival de Literatura del Horror. De igual forma, ha participado de forma activa en espacios como Un Paso por los Libros, Museo del Pulque y las Pulquerías, Primer Festival del Libro Tlalnepantla 2016, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en sus ediciones 2016 y 2017 y Festival Internacional de Narrativa México 2018, mediante lecturas de su obra inédita y o conferencias sobre diversos temas relacionados con las letras. Pues les damos la bienvenida y los dejo con él. Muchas gracias, Armando. ¿Me estoy escuchando bien? Disculpen. Sí, bueno, yo sí Sí, lo escucho. Ok. Igual, esta cuestión de la tecnología, de las videoconferencias, es nueva para mí. Estuve experimentando un poco el día de ayer la cuestión de la cámara y el audio. Esperemos que no tengamos mayor complicación con esto. Ya lo dijo Armando, yo soy Alejandro. En esta ocasión empezamos con el módulo 1 de literatura, específicamente narrativa. Una de las cosas que me gustaría que pudiéramos hacer en este primer módulo, en especial en la parte que me corresponde a mí, la creación de espacios ficcionales, es explorar un género que quizás es uno de los más populares, el cuento. Es también poder explorar un poco las herramientas teóricas que nos van a permitir soltarnos con más libertad a la hora de abordar una obra, a la hora de crear nuestros propios escritos, porque para poder soltar la pluma, para poder construir, necesitamos tener cimientos sólidos que nos permitan lograr de una manera más fluida conseguir nuestros objetivos. Me gustaría que como primer paso, en este primer módulo, vamos a ver lenguaje y literatura, en esta sesión en particular. Me parece importante, antes de abordar el proceso creativo, hablar acerca del lenguaje, la forma de comunicarnos, la forma de expresarnos, cuál es su estructura, de qué se compone. Y para empezar a hablar de ello, me gustaría que, así como Armando dio mi semblanza hace un momento, explico un poco quién soy yo, así como estoy explicando el porqué de esta sesión, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que espero de este curso. Cada uno de ustedes pudiera hacer lo mismo, presentarse un minuto o menos, dar su nombre, qué es lo que espera de este taller y cuáles son sus experiencias o cómo llegaron aquí. Antes de empezar, recordar que esta es una... como tú, yo ya me voy, que tú estás aquí en clase, no, yo voy a decir. Recordar que este taller es una... Forma parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios y es apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
y pues, somos el taller Maladrón. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera comenzar. Parece que tenemos buena audiencia el día de hoy, 15 participantes en el chat. Antes que nada, también es importante hacer un registro que nos pide la Secretaría de Cultura. Les voy a mandar un link de acceso por el chat para que lo vayan contestando. No sé quién quiera empezar con esta presentación. Alex, antes de que empiecen, sí me gustaría proponer que cada vez que alguien esté tomando la palabra pueda prender su cámara, porque es importante esa mirada, esa vista que podamos irnos conociendo, pues aunque estemos distanciados por los medios digitales, pues irnos viendo los rostros. Entonces sí les solicitaría a quien se vaya presentando que por favor nos hiciera el favor de prender su cámara y pues adelante. No sean tímidos, tímidas. Si gustan, yo inicio. De acuerdo. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucina Vázquez. Tengo bastante experiencia hablando en público, pero considero que es importante reforzar la parte escrita. Me gusta mucho leer y escribir, aunque la parte de la narrativa no es una de mis fortalezas. Empecé con algo de verso blanco o verso libre, luego incursioné con el haiku, y mi idea es poder tener como una serie de cuentos cortos. Ese sería como mi objetivo y me gustaría conocer brevemente como la estructura básica. Es por ello que estoy aquí con ustedes y me enteré por un grupo en el que estoy de WhatsApp de cuestiones culturales. Mandaron la invitación a ese grupo y me da mucho gusto estar con ustedes. Excelente, qué bueno que estés con nosotros, Lucina. ¿Alguien más? No se amontonen, no mordemos. Empiecen voluntariamente porque si no vamos a aplicar la dictatorial de, a ver, fulanito está, entonces le toca, ¿eh? Entonces, así que hagámoslo amablemente. Pero sí, por favor, quien guste. Hola, buenas tardes. Yo acabo de entrar, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Era presentarse, me imagino? Sí, nos estamos presentando. Ah, gracias. Hola a todos, pues me llamo Rosario. Bueno, no sé qué más, me inscribí al curso porque pues me gusta lo de estar escribiendo. He escrito algunos cuentos, un poco de poesía y ya. Apenas tengo unos meses intentando escribir. Perfecto, bienvenida. Yo me puedo presentar. Adelante. ¿Sí? Mi nombre es Éter de Loera y bueno, yo no tengo nada que ver con la escritura, soy ingeniera química, pero es mi gran pasión. Tengo, no sé, como años que he tratado de escribir una novela, pero siento que me faltan como bases y he escrito poesía, entonces espero como, bueno, el temario me encantó, está muy estructurado, entonces espero pues de entrada ya perder el miedo y continuar con mi novela y pues darle más forma. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. ¿Yo puedo entrar? Adelante, por favor. Yo me llamo, buenas tardes. Buenas. Me encanta, desde muy chiquita me han gustado los cuentos y por eso estoy aquí para aprender, ¿no? ¿Qué más puedo decirles? Me gusta mucho empezar este curso. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Hola. Hola. Yo soy etnóloga. Estoy en el proceso de hacer mi tesis y quisiera, me inscribí al curso para adquirir herramientas para poder continuar con mi escritura, mejorarla. Ok, bienvenida.
Antes de continuar, les recuerdo, están preguntando por el chat, el folio es 622, el nombre del colectivo cultural Taller Malabo. Les recuerdo, por si vienen entrando, la Secretaría de Cultura nos pide llenar un registro al empezar cada sesión, el cual es como una lista que nosotros entregamos al final. Bueno, si no tienen inconveniente, sigo yo. Mi Adelante. nombre es Guillermina Acosta. Me gusta mucho leer y escribir. Cuando era joven, toda mi vida fui redactora. Hasta dejé mucho tiempo de escribir. Y actualmente soy tallerista de la Casa del Lago. Ahorita no está en actividades la Casa del Lago, entonces pues me encantó este espacio que nos da la oportunidad de trabajar y de expresarnos, ¿no? La verdad. Eso sería todo. Bienvenida. Gracias. Sí. Si quieren, yo me presento. Adelante. Bueno, pues mi nombre es David González, soy antropólogo social y parte de mi interés por participar en el taller surge de la necesidad de tener esta herramienta para escribir y como generar una nueva propuesta para que lean cosas de antropología que de pronto son muy interesantes, pero no tenemos como esa creatividad a la hora de escribir y que creo es lo que no atrae a la gente luego, pero pues esperemos que resulte algo positivo. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo soy Socorro Bolio, soy profesora de secundaria. Me interesa mucho poder hacer mis producciones, ya que en la secundaria los chicos pues escriben cuentos, hay un concurso de poemas y la verdad es que me interesa mucho poder pues también poner en práctica todo lo que ellos hacen. Yo soy la promotora de lectura de la escuela y me enteré de este curso por parte de otra profesora. Gracias. A usted. Ya tenemos 17 participantes. En el chat están preguntando de nuevo el nombre del colectivo. Somos Taller Maladrón y el número de folio es 622 para que vayan llenando su registro. Perdón, Alex, el folio es 626, no 622. 626. Oh, de acuerdo, 626. Gracias. Errata de mi parte. Bueno, yo me presento, mi nombre es Saraí, yo soy licenciada en Trabajo Social y pues me enteré del taller gracias a una de mis amigas que está pues siempre invitándome a tomar talleres en cuanto a todo, desde fotografía, feminismos y todo eso, y estamos en este grupo juntas, entonces es por eso que llegué aquí. Igual considero que es una herramienta, como decía David, y pues es muy interesante aprenderlo de esta manera y pues veo que somos muy diversos, entonces yo creo que va a estar muy interesante. Gracias. Gracias y bienvenida. Gracias. Yo soy Liliana Segovia, y bueno, hola a todos. Yo soy coreógrafa y bailarina y me enteré por este taller por Facebook y me interesa porque quiero buscar otras maneras de construir la dramaturgia y ahorita estoy investigando sobre archivos, el cuerpo, formas de escribir, escrituras con el cuerpo. De acuerdo, muchas gracias y bienvenida. Gracias. Si quieren me presento, pero en estos momentos no puedo prender mi cámara. Bueno, tengo problemas con mi cámara desde este dispositivo. Adelante. Bueno, mi nombre es Lizeth Victorio. Estudié Ingeniería en Sistemas Automotrices y me agrada la idea de aprender narrativa, ya que
pues son varias herramientas que también se pueden utilizar pues dentro de tu persona y como profesionista. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues me presento, soy David Maturano, soy de profesión médico. Trabajo, o bueno, estoy un poquito metido en esta parte de juego de pelota prehispánico y mi interés también radica como por esta parte de la difusión de la cultura y también pues estoy iniciando un curso de lectura en voz alta, entonces el temario se me hizo muy interesante y pues me enteré por redes sociales, entonces aquí estamos para continuar en este aprendizaje. Perfecto, bienvenido. Gracias. ¿Alguien más que haga falta? ¿Para qué es el número de folio? Preguntan por el chat. El número de folio es el número con el que nos tiene registrada la Secretaría de Cultura. Les recordamos que esto es un programa público con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con el fin de difundir la cultura y generar este vínculo comunitario. Somos Taller Maladrón y el número de folio es 626. En el registro previo que hicimos, teníamos 19 personas registradas. Parece que de esos, sin contarnos a Armando y a mí, hay 15 participantes. ¿Ya nadie falta por presentarse? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, bueno, yo soy Damián, Caín Damián, y bueno, esto de la narrativa me ha interesado demasiado y en este curso que vi por Facebook siento que podría integrar algunas cosas que siempre me han gustado y que quisiera poder explorar más, porque sí he tenido algunos cursos relacionados a la estructura literaria, pero quisiera abordar un poco más de lo que ya sabía. Y bueno, ese sería un poco lo que me trajo aquí. Claro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Miguel Benítez, integrante de ADN Cultura. Mi intención es volver a refrescar los conocimientos que tengo sobre creación literaria. Bienvenido. Gracias. ¿Alguien más desea agregar algo? Bien, pareciera que ya estamos todos los que estamos. Los que no se irán integrando a lo largo de la presentación. Está programado que terminemos a las 8:30. Igual al final de la presentación de los temas de este módulo en particular, podremos tener una sesión de preguntas y respuestas. Igual si conforme voy presentando los temas tienen alguna duda, ahora sí que no duden en preguntar o cuestionar acerca de ello. La intención de esto es crear un taller interactivo en el cual todos compartamos y construyamos el conocimiento, que es algo que en lo particular me parece muy valioso. Voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos ver una presentación que hice a propósito de esto para organizar de mejor manera el tema. Si me tardo un poco les pido paciencia porque igual me estoy acostumbrando apenas al Zoom. Pantalla completa, perfecto. Este es nuestro cartel, lo vuelvo a repetir.
Nosotros somos el Taller Maladrón, el proyecto en el que estamos se llama Sembrando Voces y está apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios. Cuando nos inscribimos para este programa, pensamos... Armando, ¿quieres agregar algo? No, pues solo que bienvenidos y pues me agrada mucho escuchar que hay una diversidad. Hay gente que quiere empezar, otros que ya tienen cierta experiencia y que pues finalmente esto no es lineal, no es de aquí para allá, sino que queremos que la palabra circule y pues nosotros también estaremos gustosos de recibir su retroalimentación, su riqueza, porque pues todos tenemos un capital cultural, un capital simbólico. Nada más, Alejandro, gracias. De acuerdo. Les comentaba que cuando nos reunimos para platicar acerca del proyecto, teníamos pensado incidir en la colonia Tlalpan, que es donde generalmente nos reunimos a hacer tertulias literarias, compartir nuestros escritos, dar nuestras opiniones de ellos, etc. Vino la situación del coronavirus y nos mandaron a este universo virtual que no por eso deja de ser más valioso. Una de las cuestiones que platicábamos al momento de idear este taller era querer compartir eso que nosotros amamos, ¿no? La pasión por escribir, compartir un poco de nuestros conocimientos, quizás un poco incompletos porque el conocimiento nunca deja de construirse, pero a partir de eso generar vínculos y generar comunidad. En lo particular, cuando estuve estructurando esta parte que me corresponde, construcción de espacios ficcionales, me vi con muchos retos a la hora de hacerlo, porque me preguntaba acerca de quiénes asistirían a este taller, cuál sería su rango de edad, qué experiencias previas tendrían. Me puse a pensar también en mi propia experiencia personal. He estado en talleres desde los 12 años y en general han sido muchas las experiencias y las formas de aprender. Y una de las primeras cuestiones en las que reflexioné fue cómo empezar. Es difícil hablar acerca de la literatura porque es un universo muy vasto. Para empezar, todas las nuevas clasificaciones de la posmodernidad acerca de los géneros literarios hacen que esto sea un enramaje enorme que va más allá de los 3 géneros clásicos que nos han enseñado en varios niveles de la educación formal. Entonces, me pregunté y la conclusión a la que llegué fue que hay que empezar con la palabra, ¿no? Hay que empezar a hablar acerca del proceso comunicativo. Entonces, en este primer módulo, perdonen si reviso mis apuntes, a veces la memoria no funciona del todo como quisiéramos. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de lenguaje y literatura. Los temas que vamos a ver son funciones de la lengua, textos literarios, qué es el género narrativo y cuáles son las características del cuento y de la novela. Narrativa. Primero empezamos con el proceso comunicativo. ¿Por qué me parece importante comenzar con una presentación de cada uno de nosotros? Más allá de conocernos, de conocer un poco acerca de la diversidad del grupo, me interesaba que empezáramos a jugar con esto, ¿no? Y a partir de un ejemplo práctico, habláramos acerca del proceso de comunicarnos. ¿Por qué es tan importante comunicarnos, transmitir mensajes? Para empezar, ¿qué es la comunicación en sí misma, no? La comunicación consta de 3 elementos: un emisor, un mensaje, que es la información que se quiere transmitir, y un receptor. Es un proceso importantísimo porque todo ser vivo se comunica. Las plantas igual lo harán por sus propios medios, que quizás un biólogo pueda explicar de mejor manera, pero todo ser vivo necesita emitir mensajes para sobrevivir en su medio. El ser humano es un ser social, no es un ser aislado. Necesita del otro para poder lograr evolucionar, para poder lograr cumplir sus objetivos en la vida y para sobrevivir.
Es por eso que el lenguaje es algo que existe desde hace muchísimos años y la comunicación en general, ¿no? Los animales ocupan gruñidos, ocupan expresiones corporales, quizás el ser humano en un primer momento pudo hacer lo mismo, hacer gestos con las manos, hacer gesticulaciones con la boca, emitir gruñidos, imitar el sonido de las aves y demás cuestiones para darse a entender. Esos pueden ser algunos de los recursos que se utilizaron en un principio para poder comunicarnos. Hay una serie de preguntas en las diapositivas, me gustaría que las reflexionara cada quien en lo particular y ahorita vamos viendo qué pasa con cada una de ellas. Ya hablamos acerca del proceso comunicativo, de los recursos que podemos utilizar para comunicarnos, pero hay dos palabritas en particular que es importante que tengamos muy en cuenta, no solamente para escribir cuentos, novelas, géneros literarios, sino en general para comunicarnos y para expresarnos. ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es lengua? El lenguaje lo entendemos como la capacidad de comunicarnos y no es solamente exclusivo del ser humano, porque como les mencioné, los animales también pueden hacerlo. La lengua es un conjunto estructurado de signos y símbolos que depende de cada comunidad y de cada grupo social. Ejemplos de lengua tenemos el inglés, tenemos el alemán, otomí, náhuatl, u otros tantos que expresan la cosmovisión en particular de un pueblo. ¿Por qué digo esto? Hace poco estaba platicando con un amigo al respecto de la lengua, de las distintas lenguas que hablamos en el mundo, y platicábamos de esto, que independientemente de que podamos traducir algo del inglés, algo del francés al español, en cierto sentido se pierde eso que los hablantes nativos del inglés o de otras lenguas extranjeras pudieran comunicarnos. Por ejemplo, para decir estás despedido, en inglés me parece que es you are fired. Y hay una historia muy interesante de cómo en cierta sociedad secreta quemaba la casa de los miembros que expulsaban, ¿no? Y eso forma parte de la cosmovisión particular de la gente de habla inglesa que nosotros quizás no llegáramos a entender. El pueblo totonaco, por otro lado, para saludar, dicen tucuana minacu. La traducción literal sería que dice tu corazón, pero traducido de una manera más burda al español sería hola. Son maneras de ver el mundo, las que da cada lengua. Es importante poder conocer nuestra lengua y poder conocer para qué la utilizamos. Lo cual nos lleva a otro tema, que es las funciones de la lengua. Aquí vemos un esquema del proceso comunicativo, del cual hablaba en un principio. Podemos ver que están las flechitas hacia abajo, pero es un proceso bidireccional. Se emite un mensaje y así como se emite, se está recibiendo. Es una interacción continua y quizás no siempre se ve de ese modo, ¿no? Porque, por ejemplo, el escritor de una novela, de una antología de cuentos, escribe, pero finalmente no sabe quién va a llegar a ese mensaje. El proceso comunicativo tiene diversas particularidades y va evolucionando con los años. En la cuestión del mensaje hay dos elementos que no están en ese esquema, pero que son muy importantes. El código, que es el conjunto de signos, símbolos de los que se forma el mensaje, y el canal, que es el medio a través del cual viaja. El código, por ejemplo, en este sentido, en esta conversación que estamos teniendo, sería el español, el lenguaje oral, y el canal comunicativo podríamos decir que es desde la voz, mi voz, hasta la computadora, que nos permite estar comunicados entre nosotros. Nos vamos a las funciones de la lengua. Hablamos acerca de qué es lenguaje, qué es literatura, la importancia del proceso comunicativo. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Para qué queremos usar la comunicación? ¿Qué es lo que buscamos? Hablamos con alguien, ¿qué es lo que buscamos cuando escribimos? ¿Cuál es nuestra intención?
Esta intención se refiere a las funciones de la lengua. La lengua tiene una función con respecto a para qué se le quiere utilizar. Tenemos primeramente una función referencial. La función referencial se utiliza para transmitir información y está enfocada más en el contexto. Hablamos acerca de lo que vemos. Por ejemplo, podría decir en este momento que delante mío tengo una computadora, que estoy viendo algunas caras conectadas en esta sesión. Podría volver a repetirles el mensaje de nosotros somos Taller Maladrón, esta sesión va a durar tanto. Y eso sería un ejemplo de la función referencial. Estoy buscando transmitirles información de la manera más objetiva posible y lo estoy haciendo en general en tercera persona, ¿no? Tenemos una función apelativa. Antes de pasar a la función apelativa, la función referencial suele utilizarse mucho en textos técnicos, en textos científicos, donde se debe transmitir la información sin una carga emotiva, sin una carga emocional. Tenemos por otro lado la función apelativa. La función apelativa hace referencia a la parte del receptor. Cuando nosotros usamos la función apelativa, lo que queremos es convencer a alguien de algo. Lo vemos mucho en la publicidad. Hacemos alguna petición, damos alguna orden con la función apelativa. La función fática se enfoca más en el canal, que es el canal de comunicación, como ya lo mencioné, es a través de donde se transmite ese mensaje que queremos comunicar. Por ejemplo, si en este momento les pregunto, ¿me están escuchando? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedo continuar? Ese tipo de preguntas específicas formarían parte de la función fática, porque no quiero dar un mensaje como tal, sino simplemente quiero saber si me están escuchando o quiero reanudar ese canal comunicativo. Tenemos la función emotiva, totalmente cargada de subjetividad y enfocada en el yo. Esta función va más con respecto al emisor de la información y expresa un estado de ánimo. Estoy triste, estoy feliz, me emociona mucho estar en este taller. Serían ejemplos puntuales de cómo se utiliza la función emotiva. La función metalingüística se utiliza para hablar acerca del código. Cuando tenemos alguna duda acerca del lenguaje, estamos utilizando la función metalingüística. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes qué se entiende por verbo, qué se entiende por oración, qué es un enunciado bimembre, ese tipo de preguntas particulares forman parte de la función metalingüística de la lengua, porque estamos hablando de la lengua misma. Y tenemos la función poética, que quizás es una de las más interesantes, al menos para este curso en particular, porque busca hacer uso bello de la palabra y de todas las funciones que vimos, al menos esta, aspira al arte, como una forma de conmover el espíritu humano, de provocar una reacción específica en el lector, en nuestro receptor en general, ya sea que también nos esté escuchando. Igual, un contenido un poco más teórico de lo que les estoy explicando, debió habérseles mandado por correo. Me disculpo por algunas erratas que encontré después de hacer una revisión tardía de ese texto, pero en general es un resumen que si no lo tienen también lo estaré compartiendo al final de esta sesión. Nos vamos al siguiente tema, los textos literarios. Antes de hablar acerca de los textos literarios, me gustaría hacer un pequeño repaso. ¿Tienen alguna duda o algún comentario de este primer tema en particular? No. No. Okay, perfecto. Hablábamos acerca del proceso comunicativo y varias cuestiones que lo conforman. Quizás también valdría la pena hablar de modos discursivos, que son las herramientas que tenemos para
darle como una cuestión de forma a esta presentación de la información. Son, por ejemplo, la narración, la descripción, la argumentación, que son las maneras en las que podemos transmitir un mensaje más allá de la función. Sería un poco complicado ahondar más acerca de estos temas. Mi sugerencia al respecto sería, en todo caso, si se desea conocer más acerca de los usos de la lengua, de la gramática y la ortografía, que también lo vamos a necesitar para la revisión de textos y para la creación de una estructura, es acercarnos a algún libro de lectura, de redacción. En lo particular, aquí traigo este que me gusta mucho, se llama El curso de redacción para escritores y periodistas, y es de Beatriz Escalante. Me llama la atención este libro por la forma en la que está estructurado. Viene con ejemplos de cómo utilizar un punto, cómo utilizar una coma, y cuestiones que algunas veces se pueden perder, ¿no? Y que resulta indispensable a la hora de abordar la escritura de manera formal. También aprovecho esta pequeña pausa para recomendar Redacción sin dolor, de Sandro Cohen. Es un libro que quizás es un poco más teórico que el de Beatriz Escalante, porque empieza a hablar acerca de la estructura mínima de la expresión escrita, que sería la oración, y dar como estas definiciones que muchas veces se pierden, ¿no? ¿Qué es sujeto, qué es predicado, qué es adjetivo, qué es adverbio? Y todas estas cuestiones más formales. Ya creo que hablamos ahora sí lo suficiente del proceso comunicativo y de ciertas cuestiones de la lengua. Entonces, tenemos varios tipos de textos, no solo los literarios. Nos vamos a enfocar en los literarios, pero también encontramos textos científicos que apelan más a la función referencial, como ya lo dije, textos periodísticos, en los cuales encontramos la función referencial y a la vez la función emotiva, porque muchas veces el periodista, a pesar de que pueda decir que la información que está transmitiendo es veraz o no tiene su subjetividad, siempre tiene alguna carga de lo que es su persona, siempre está dando una opinión por más mínima que sea, y tenemos que también ubicar esta función de la lengua en los textos periodísticos. Pero ¿en qué se diferencian los textos literarios de estos otros textos? Los textos literarios están cargados de una subjetividad. Los textos literarios no buscan llegar a la verdad como tal. Buscan interpretar nuestra verdad, nuestra forma de ver el mundo. Están escritos con base en la función emotiva y la función poética de la lengua, y podríamos clasificarlos en un sinnúmero enorme a partir de estas definiciones que se han ido añadiendo con el paso de los años, pero para los efectos prácticos de este taller, de este módulo de narrativa en particular, me gustaría dividir los textos, vamos a llamarlos ahora géneros, los géneros literarios en tres: narrativo o épico, lírico y dramático. Cada uno de ellos tiene características particulares. Voy a hacer una pausa aquí. Se me olvidaba mencionar algo que me parece importante. ¿Cómo están compuestos los textos literarios? Los textos literarios están compuestos por una forma, que es la manera en la que está escrito, y un fondo, que se explicará un poco más adelante, y pueden estar escritos en verso o en prosa. Retomo la cuestión acerca de estos tres géneros que ya les mencioné: género narrativo, género lírico y género dramático. El género narrativo se centra en contar una historia, y el corazón del género narrativo es el relato. El género lírico lo ubicamos más en la poesía,
Si alcanzaron a leer el texto que les mandé, menciono que el texto lírico se escucha. ¿Por qué digo que se escucha? Porque a pesar de que lo leamos para nosotros mismos, hay una voz en la cabeza o hay una intencionalidad del autor de que la vocecita que tenemos en la cabeza esté como que jugando con las palabras, con el ritmo, con la rima, y lo escuchamos, aunque no lo estemos leyendo en voz alta. El género dramático se ve. ¿A qué me refiero con que se ve? Cuando pensamos en género dramático hay que remitirnos a las obras de teatro. Tenemos algunas clasificaciones de subgéneros dramáticos clásicos. El drama, la comedia, serían algunos de ellos. El género dramático es un texto que se escribe para ser interpretado por actores, por actrices, ante un público en particular. Y acá, a propósito de textos literarios, tenemos un fragmento de García Márquez, es 100 años de soledad. Me gustaría hacer un poco más dinámico esto. ¿Alguna de ustedes le gustaría leer este fragmento que tenemos en pantalla? Si quieres lo leo. Adelante. Ok. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera decir qué puede notar de este texto? ¿Qué le provoca? ¿Cuál creen que sean sus particularidades? Pues que es descriptivo, ¿no? ¿Es que, perdón? Que es descriptivo. Descriptivo. Nos está como llevando a un lugar de cómo era ese lugar, ¿no? Y o sea, justo como narrativo, pues, ¿no? Ok. ¿Alguien más desea participar? Habría que recordar que García Márquez era un especialista en detallar situaciones y momentos, pero al mismo tiempo también nos evoca un recuerdo en el cual el coronel trae algo de su niñez. Muy bien. Creo, o sea, estoy de acuerdo en que es descriptivo, pero al mismo tiempo tiene esa característica de que te dice y no te dice todo. Abre la puerta a tu sensorialidad, a tus recuerdos, a tu bagaje, para que tú pongas el detalle final en las descripciones que va haciendo. Por esa parte que dice, había muchas cosas, no sabemos qué cosas habían. Dice, carecían de nombre, pero para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ahí tu imaginación abre y vuela. Y te puedes imaginar un sinnúmero de objetos, de sujetos, de todo lo inimaginable a la que tú le puedes poner nombre. Perfecto. Lucina y Miguel hacen un par de comentarios muy apropiados cuando hablan como de provoca. Cuando una de las entrevistas más famosas que le hacen a García Márquez se encuentra en el libro El olor de la guayaba, de Apuleyo Mendoza, si no me equivoco, y justo él, usando este fenómeno de la sinestesia, es, a ver, recréame, cuéntame a qué huele una guayaba, transmíteme esta sensación, porque en el olor de la guayaba está cifrado todo lo que es la esencia de una parte de Latinoamérica, ¿no? De la parte tropical, de una parte que en mucho inspira este mundo de 100 años de soledad que forma parte de la cosmovisión del realismo mágico de García Márquez. ¿Alguien más desea agregar algo? Creo que no. Entonces... A mí me gusta mucho cómo
pasa el tiempo aquí, ¿no? Nos habla de muchos años después, o sea que el futuro, pero luego dice había de recordar y se va al pasado, cuando conocí el hielo, y luego pues cuando las cosas no tenían nombre, entonces todavía me remota mucho más atrás, ¿no? El mundo era tan reciente. Entonces, en un párrafo nos está manejando muchas, bueno, no fechas, pero diferentes épocas de la historia. En un solo párrafo, entonces me impresiona esto. Muy bien, muchas gracias. Ok, continúo. Mencionaron muchas cosas interesantes que nos podrían ayudar a definir con este ejemplo de una manera más concreta qué son los textos literarios y qué se ve en ellos. Hablamos acerca de imaginación, hablamos acerca de sentimientos, de sensaciones que nos provocan, hablamos acerca de descripción, hablamos acerca de lo que no se ve pero se insinúa. Todo eso forma parte del universo literario, todo eso forma parte de la literatura. Regresamos y vemos este esquemita. Les comentaba que los textos literarios se componen de un fondo y una forma. El fondo lo identificamos con el contenido, el tema, el asunto, el título, la estructura con la cual armamos nuestros cuentos, nuestras novelas, nuestros poemas. Eso forma parte del fondo. La forma se refiere al lenguaje que utilizamos. Los textos literarios, a su vez, pueden estar escritos en prosa o pueden estar escritos en verso. En prosa tenemos los géneros narrativos. El género narrativo se refiere a contar historias. El género dramático es un texto que está pensado para ser representado por actores. Y a la vez tenemos en verso el género lírico. El género lírico nos remite al poema, busca provocar sentimientos, provocar emociones. Y tenemos muchas formas de lo que podría ser un poema, una décima, un soneto, una canción, pueden entrar dentro del género lírico. ¿Qué es prosa y qué es verso? Aquí tenemos dos ejemplos. Me gustaría que jugáramos con la misma dinámica que hicimos en la parte de atrás, en la diapositiva anterior. ¿Alguien quisiera leer el primer texto, el de está a mi izquierda? Pues si quieren lo leo. Adelante. Dispénsenme las chiquillas, si me he salido del tema. Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Quema está la sopaipilla. Pa'l pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones. ¿El otro? Bien, muchas gracias. Vamos a detenernos en este en particular para ver qué es lo que podemos notar acerca de cómo está escrito. ¿Alguien quiere opinar qué le provoca o qué nota que tenga de diferente con él? Todavía no lo leemos, pero ¿qué tiene, por ejemplo, de diferente con el otro texto? ¿O cuál es su particularidad? ¿Qué es lo que les llama la atención? En que uno puede ser un diálogo y el otro solo es como una expresión en primera persona. Ok. Un lenguaje coloquial hasta cierto punto. Ok. ¿Alguien más? Pues que en el verso hay sílabas, están contadas, hay una métrica, y en la prosa no, es a renglón seguido. Muy bien. Y también el uso de la metáfora. Ok.
Ok. Ok, este primer texto es una décima de Violeta Parra, cantautora chilena. Una décima es un poema que está escrito con 10 versos en decasílabos. Tienen 10 sílabas cada una que se pueden contar. Les decía que el género lírico se escucha. ¿Por qué? Porque aunque no lo hubiésemos leído en voz alta, tenemos este ritmo marcado por esas 10 sílabas. Esa es la característica que tendrá el verso y es lo que puede hacer que nos llame la atención. También la cuestión de las metáforas, el sentido figurado, como ya lo mencionaba, porque la verdad no nos está quemando, ¿no? No es que la verdad tenga fuego, es más bien que la verdad es como el fuego y hace que algo nos duela. ¿Alguien quisiera leer el otro texto? Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sombra tambaleante. Muy bien. ¿Qué podríamos decir acerca de este otro texto? Hay una alternancia de voces entre un diálogo generado por dos personas, pero a la vez la intercesión de una tercera voz, que es la que está describiendo el último párrafo. Muy bien. ¿Alguien más? Tiene un uso como referencial porque quiere saber qué hay, ¿no? Hace referencia a lo que ve o a lo que no ve. Ok. Bien, entonces, en este otro texto, No oyes ladrar los perros, de Juan Rulfo, podemos ver que está escrito en prosa. Mencionaban algunas cuestiones que me parecen importantes. La parte de las voces que están ahí presentes nos van a ayudar a definir más adelante el género narrativo, que es con lo que vamos a estar trabajando. También hablaban acerca de la función referencial y la descripción que se está haciendo de cada elemento dentro de este fragmento. Y vamos a lo que le da nombre al módulo, el género narrativo. Quizás muchos tenemos una noción de lo que es el género narrativo, porque es una de las primeras cosas con las que nos topamos a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niños tenemos una curiosidad infinita por preguntarnos cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y quizás algunas veces podamos hasta llegar a hartar a los adultos que no saben cómo explicarnos y nos cuentan situaciones que inventan de repente, ¿no? Ese podría ser un primer acercamiento de nosotros hacia el género narrativo. ¿Por qué nos interesa contar historias? A diferencia de un texto científico, un texto técnico que busca solamente describir, el género narrativo busca crear esta curiosidad, ¿no? Todos nos preguntamos qué pasó con esto, qué pasó con aquello, qué le pasó a fulanito de tal, o por qué está haciendo esto, por qué está haciendo esto otro. El texto, el género narrativo, busca apelar a esta parte de la curiosidad y de la imaginación, que es el género narrativo. El género narrativo se basa en las funciones emotiva, en la
función poética de la lengua, podríamos hacer uso de varios métodos discursivos a la hora de abordarlo, hablar principalmente de la narración, de la descripción, quizás argumentación. También tenemos el diálogo, que es otro modo discursivo que podemos encontrar dentro del género narrativo. ¿Qué características tiene? Está ambientado en una época, las historias que contamos se desarrollan en un espacio, son temporales, tienen un inicio, tienen un final, tenemos una trama, un tema que queremos contar y a la vez tenemos personajes que son quienes llevan a cabo las acciones. Tenemos acciones que podemos llamar de una manera más formal escenas y son algunas cosas que componen los textos pertenecientes a este grupo. ¿De qué tema se puede hablar en el género narrativo? De todos los que se nos ocurran. En la imagen vemos a Hércules peleando con un león, uno de los 12 trabajos que tuvo que realizar según este mito griego que quizás muchos han de conocer. El género narrativo empieza siendo oral. ¿Por qué? Porque antes de que se desarrollara la escritura, cuando ya estaba desarrollada, pero muchísima gente no sabía leer, las historias de los pueblos se transmitían de esta manera, que era lo más fácil, pero no tenían una estructura formal como tal, como luego la irían adquiriendo. Era más bien como este interés de contar sin fijarnos tanto en la estética, sin fijarnos tanto en qué recursos podemos utilizar. Tenemos los mitos de los pueblos antiguos, los textos sagrados también entrarían como un antecedente del género narrativo como tal. Las fábulas que buscan generar una reflexión moralizante en torno a un tema, también formarían parte de esto y ya empiezan a jugar con esta cuestión de la forma que después serviría para sentar las bases del cuento moderno. Enfrente. ¿Perdón? Creo que alguien quería decir algo. No. Ok, continúo. Aquí tenemos otro ejemplo ya para entrar a la cuestión del género narrativo. ¿Alguien lo quisiera leer? Yo. Adelante. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en víscera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj. La hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: «Usted perdone, ¿ya ha salido el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo». Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros. Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. «Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por un mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención». «¿Está usted loco? Yo debo llegar a T mañana mismo». Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Y excelente interpretación del texto, por cierto.
¿Alguien gusta opinar acerca del fragmento que se acaba de leer? ¿Qué características pueden encontrar dentro de él? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman y que saltan a la vista? ¿Nadie? El diálogo que se da entre los dos personajes. Ok, el diálogo. Y la narrativa, el tipo de narrador que tiene y cómo va, como ese juego de que un personaje no le quiere dar como toda la información al otro y el otro hasta se desespera, ¿no? Ese juego de no saber toda la situación contextual. Ok, muy bien. Este texto es un fragmento del cuento El guardabujas de Juan José Arriola. Está escrito alrededor de la década de los 50 y básicamente narra la historia de un forastero que llega a un pueblo, se encuentra con un guardabujas que sería la persona encargada de hacer como estos señalamientos en el tren y le da esta explicación que al final no lo lleva a nada, ¿no? Está jugando con una situación que puede parecernos absurda, pero que dentro del universo en el cual se escribe todo esto, nos llega a convencer de que puede pasar, ¿no? Finalmente, el mundo muchas veces resulta así de absurdo. Me pareció interesante que mencionaras la parte del narrador, porque un texto narrativo no solamente tiene personajes que pueden tener cierta repercusión en la historia, puede ser un personaje, un protagonista o un personaje secundario. También tiene un narrador que es la voz que va contando esta historia. Lo encontramos presente en todos y cada uno de los subgéneros narrativos, cuentan con un narrador. También algo importante para ir perfilando la definición de cuento es todo esto que no se dice, pero que se intuye, que también encontramos aquí. Nos deja con esa curiosidad de querer buscar mayor información acerca de lo que se está transmitiendo. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Continuamos con la siguiente diapositiva. Características del cuento y la novela. Ya estamos en la recta final, al menos de esta sesión, y vamos a hacer esta diferenciación de algo que quizás pueda causar controversia o causar algunos dolores de cabeza cuando se está empezando a estudiar de una manera más formal la parte de la creación de historias y del género narrativo en particular. Antes de que empezara a describir esta pequeña lista que hice con algunas diferencias puntuales, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué entienden por cuento, qué entienden por novela, o cuál creen que sea la diferencia que existe entre ellos? Pues siento que sería en la extensión de la narración, ¿no? Una novela puede conllevar más páginas o más narrativa a la diferencia de un cuento. Ok. Yo siento que... ¿Sí me escuchó? Sí, perfectamente. Que el cuento generalmente es un solo tema el que aborda, ¿no? O sea, igual va de inicio a fin, pero es como sobre un solo camino. Y la novela a veces puede tocar como ciertos, incluso tramas hasta, no sé, paralelas, o puede explotar o desarrollar más los personajes y todo eso, obviamente porque es más extenso, ¿no? Puede hacer uso de más herramientas, qué sé yo, pero el cuento es como nada más tal vez un tema. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues en un cuento hay un solo narrador, en la novela puede haber distintos narradores, distintos tipos de voces, perspectivas,
En cambio, en un cuento solamente hay una perspectiva. Y en cuanto a espacios y tiempos, bueno, pues la novela da para más espacios, para más tiempos, tanto narrativos como pues de la historia misma, ¿no? Y en un cuento, ¿no? Por su brevedad. Ok. Mencionan varias cuestiones, me parece importante empezar por esta parte de la extensión. ¿Cómo podemos diferenciar un cuento muy, muy largo de una novela muy, muy corta? ¿Alguien quiere opinar? Porque, por decir un ejemplo, hay un cuento largo de Cortázar, se llama El Perseguidor, y una novela de Carlos Fuente, se considera novela, ahora tiene unas 100 páginas, y por lo que recuerdo ahora El Perseguidor me parece que tiene un poco más, y es cuento. ¿Cómo llegamos a este acuerdo de cuáles son las diferencias? Mencionaban otras cuestiones. El cuento, por ejemplo, maneja solo un tema, no tiene tanta complejidad como lo podría tener la novela. Hay una frase de Julio Cortázar que me gusta muchísimo para definir de una manera más clara y puntual cada una de estas diferencias. Él era un gran apasionado del boxeo y decía que el cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. ¿Qué quiere decir esto? En una pelea de box, un boxeador vence a otro por nocaut de un golpe que lo deja tirado a la lona. Provoca un efecto contundente. Un boxeador puede ganar por puntos cuando logra completar 12, 15 episodios que estén pactados y al final un conjunto de jueces establece que se desempeñó de mejor forma en el cuadrilátero. El cuento y la novela tienen estas similitudes con esta analogía que les planteo. También podríamos hacer la comparación con la fotografía y el video. El cuento podría compararse con una fotografía porque tenemos que encuadrar una escena en la cual solamente caben ciertos elementos y no podemos meter más. La novela, en cambio, puede ser como un video porque el video tiene movimiento. Si ahorita no queremos enfocar esta escena, podemos movernos de cuadro para enfocar otra cosa que nos llame la atención. Y así vamos construyendo una historia al respecto. Vemos aquí algunas características del cuento y la novela. El cuento, dice Lauro Zavala, tiene una extensión de 500 a 10,000 palabras, la novela de 10,000 a 50,000 palabras. El cuento tiene un solo tono, está escrita con un solo tema, como ya lo mencionaron. La novela es politonal, se va por las ramas, mientras nos está contando la historia del fulanito de tal, puede aparecer sultanito y ya nos está contando otra historia. Es como una madeja que tenemos que ir desenredando. Tiene una estructura como tal, porque tampoco podemos aventarnos a escribir algo que no tenga tanta coherencia, o escribir hilo tras hilo tras hilo, porque acabaríamos perdiéndonos, pero la novela tiende a ser politonal. El cuento solo deja ver una parte de lo narrado. Lo vimos en el ejemplo con el guardaagujas, lo mencionaban también en este otro ejemplo de 100 años de soledad. La novela pretende abarcar la totalidad de la narración. Con la novela podemos extendernos, podemos hablar de la historia de los personajes. Los personajes también van a tener una evolución a lo largo del desarrollo de la historia. En el cuento la trama cobra especial relevancia. En la novela es importante ver esta evolución de los personajes. Y retomando la frase de Cortázar, el cuento gana por nocaut, la novela gana por puntos. Me parece importante, ya que estamos hablando de cuento, mencionar un ejemplo que daba Ernest Hemingway. Él decía que el cuento era como la punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque cuando un iceberg está en el mar, solamente vemos una pequeña parte y todo el bloque de hielo que lo conforma no se ve, está por debajo.
de esta cuestión. Vamos a trabajar en este taller sobre el cuento en particular. Al terminar esta primera sesión, les voy a dejar en el chat una serie de ejercicios. Me gustaría que comenzáramos con la construcción de un relato. No sé si lo mencionó Armando al principio, pero también la finalidad de este taller es que nosotros generemos una obra tangible, que empecemos este curso y al terminar la parte que cada uno de los talleristas va a estar impartiendo, tengamos un texto acabado, ¿no? Puede que quizás lo podamos modificar después, pero que tengamos un texto, y esto es importante porque vamos a seleccionar algunos de ellos para aparecer en una antología impresa. Entonces, por ello también vamos a compartir ejercicios prácticos que nos ayuden a llevar a mejor puerto este proyecto que tenemos. ¿Qué otra cosa podría decirles del cuento, que es por lo que vamos a trabajar de una manera más amplia que la novela? Me gustaría hacerles una recomendación, ya que todavía tenemos tiempo. Este libro de Julio Cortázar, de Editorial Alfaguara, es una transcripción de las clases de literatura que él da en Berkeley, en Estados Unidos, donde habla acerca del cuento y de la novela y muchas cuestiones que forman parte teórica del proceso creativo. Habla, por ejemplo, acerca de la unidad de acción, habla, por ejemplo, del manejo del tiempo, y también explica cómo es el proceso de escribir para él, ¿no? Qué estaba pensando, por ejemplo, cuando escribió Rayuela, y cuáles fueron esos antecedentes que a él lo hicieron soltar la pluma. Cortázar, en las primeras clases de este libro, menciona la cuestión de la fantasía. La fantasía es algo que está muy dentro de cada uno de los cuentos de Julio Cortázar. Mencionaba, por ejemplo, un cuento en particular, se me fue el nombre ahora, El ídolo de las Cícladas. El ídolo de las Cícladas de Julio Cortázar narra la historia de un grupo de arqueólogos que está en los vestigios arqueológicos de alguna ruina en Europa, encuentra una figurilla, al final uno de ellos se la queda, pero la figurilla como que le empieza a hablar, a decir cosas, se vuelve loco y quiere matar a los demás. Entonces, cuando intenta matar a uno de sus amigos, su amigo lo mata él antes, pero cuando lo mata empieza a sentir calor, se quita la ropa, empieza a sentir una necesidad de matar, y luego quiere matar a la otra arqueóloga que también forma parte de la historia. Entonces, algo inverosímil, como que una estatua te hable o que te provoque todas esas sensaciones, se justifica. Él mencionaba también que la fantasía muchas veces está impregnada de realidad, o la realidad está impregnada de fantasía. También me gustaría hablar en esta parte, retomar más bien, porque ya se mencionó, algunas cuestiones que conforman el cuento. El cuento tiene una voz narrativa, hay alguien que está contando una historia. El cuento tiene personajes que pueden ser protagonistas o personajes secundarios. El cuento también tiene una estructura, generalmente planteamiento, nudo o desenlace, aunque en muchas ocasiones esto puede alterarse de distintas formas. También la novela tiene una estructura similar, y me gustaría dar un ejemplo de cuando se rompe esta forma tradicional, ¿no? Tenemos Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, donde desde un principio se nos va contando que el personaje se muere, pero nos va narrando a lo largo de la novela cómo es que se da este asesinato. En el cine quizás tenemos algunos otros ejemplos. Recuerdo ahorita Amores Perros, que inicia con la escena del choque, que conjuntaría todas las demás historias de cada uno de los personajes. El Callejón de los Milagros, por ejemplo, comienza con un juego de cartas en un bar,
Entonces, no siempre la estructura de planteamiento, nudo o desenlace se respeta, se puede jugar con ella, pero siempre y cuando sepamos de qué modo hacerlo y tengamos idea de qué es lo que queremos transmitir con la forma en la que estemos diciendo esto. De la voz narrativa podríamos decir que lo tradicional es ver narraciones en primera persona, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo otro, en tercera persona contadas desde el punto de vista de un personaje testigo, fulanito de tal hace esto, él está haciendo lo otro. También tenemos narradores omniscientes, que son quienes ven todo el desarrollo de la obra. Tenemos también, de una forma más particular, obras escritas en segunda persona. Ahora sería quizás el ejemplo más conocido de este tipo de narración en segunda persona, que comienza con lees y relees el periódico. Este anuncio parece que está hecho para ti. Y para retomar, decir si acaso que la estructura que conforma a las narraciones en general es el relato. El relato es el corazón de las narraciones. Y con esto me parece que acabamos con la presentación. Tenemos todavía 15 minutos para una ronda de preguntas, para una ronda de comentarios. No sé quién quisiera empezar con esto. Algo que se me haya pasado también, que quisieran preguntar o mencionar. Alguna duda que tengan con respecto al curso, a lo que acabo de decir de la antología, por ejemplo. Adelante, quien guste comenzar. Si me permite hacer algunas acotaciones, Alex. Adelante. Por ejemplo, volviendo como a la diferencia de cuento y novela, otra imagen que nos ayuda a diferenciar un poco la estructura es comparar el cuento con una película y la novela con una serie o una telenovela. Ahí nos va a dar como una idea más clara de cómo podemos hacer el tratamiento. En una película pues tenemos 2 horas para resolver todo esto. En una serie, en una telenovela, pues tenemos que abrir muchas historias subyacentes. Asimismo, el cuento se centra en una anécdota. La novela busca abrir la psicología del personaje o la psicología de los personajes. Es decir, en una abrimos anécdota, en otra abrimos personajes. Alguna vez le preguntaban a Adolfo Villa Casares que cuál era la diferencia entre la novela y el cuento, y él decía un ejemplo como esto. Tenemos un libro de 150 cuartillas. ¿Cuál es la diferencia entre la novela y el cuento? Que si pensara, él hacía la analogía de que si fuera un viaje, la novela es como en un solo transporte, del que te puedes ir subiendo o bajando, pero es un solo transporte. En cambio, esa sería una novela de 150 cuartillas. En cambio, un libro de cuentos son las mismas 150 cuartillas, pero tienes que ir bajando constantemente y cambiando de transporte para hacer el mismo recorrido de las 150 cuartillas. Eso como un poco para ir fortaleciendo un poco estas diferencias entre la novela y el cuento en tratamiento y dimensiones. Por otro lado, creo que sí me gustaría complementar un quiebre entre el cuento tradicional. Yo hablaba de las fábulas, del tiempo del mito, y habría que hablar un poco más como del cuento moderno y como una pequeña, pues una gran cresta, ¿no? Que se llama Edgar Allan Poe. A partir de la obra de Edgar Allan Poe se considera que está datado el cuento contemporáneo, bueno, el cuento moderno, el cuento contemporáneo es otra cosa, el cuento moderno, y por eso sí es bien importante, ahora que tú mencionabas las conferencias de Cortázar en Berkeley, recordar que el mejor traductor de la obra de Edgar Allan Poe al español es justo Julio Cortázar. Y cuando él hace el trabajo de traducción, señala que concluye una parte importante de su formación como cuentista, porque si nosotros vamos a hacer este viaje en este módulo que ya Alex nos está centrando más en el cuento que en la novela, es importante considerar algunos referentes. Ya él ha hablado como de varias obras, ¿no? Ya habló de 100 años de soledad, ya habló de Aura, ya habló del guardagujas. En algún momento parece un poquito técnico empezar con funciones de la lengua, porque justo cuando nosotros ya vamos a hacer el trabajo de escritor, ya no hacemos un trabajo tan inocente. Nos vamos a posicionar como escritores desde un parámetro un poquito
más, más elevado que como si solo fuéramos a escribir un meme, un correo electrónico, un oficio. Tenemos que empezar a conocer un poco el entresijo de la parte de atrás que hay de de la mecánica de cada uno de los géneros. Y por eso es bien importante esa primera parte que Alex nos ha señalado de metalingüística, función apelativa, función referencial, porque en medida que ustedes avancen, si se quedan a todos los módulos, van a ir viendo cómo sí hay una gran diferencia de narrar un cuento, o tener una prosa, o tener un poema. E inclusive van a tener un módulo que se llama géneros híbridos, donde van a ver que es el poema en prosa. Y en algún momento van a enfrentarse, por ejemplo, a Baudelaire, que van a decir, bueno, pues él es al que se considera como el creador del poema en prosa, o al menos el primero que le pone nombre como tal con esa intención. Entonces, sí es importante tener la figura de Edgar Allan Poe, porque acabo de mencionar a Baudelaire. Bueno, él es el que traduce a Edgar Allan Poe al francés. Hay un texto que sí me gustaría recomendar, El método de la composición de Edgar Allan Poe, porque él en este texto hace la teorización de cómo se escribió El Cuervo. Aunque lo dedica a la escritura de un poema, es un texto esencial para justo pensar la escritura del cuento. Edgar Allan Poe, lo parafraseo así brevemente, dice algo así como, en el cuento tenemos apenas la atención del lector un par de horas. Por eso no lo podemos soltar. Por eso tiene que ser tan poderosa la anécdota, tiene que ser tan interesante lo que le estamos narrando, que no pueda dejar de leernos, y es lo que él va a llamar la unidad de impresión. Por ahí poniendo en el chat que si le recordábamos las referencias que estamos dando, nos comprometemos Alex y yo a hacer un archivo con las referencias que hemos ido mencionando en esta primera sesión, para que ustedes las puedan tener ahí frescas, hay algunas que sí recalco que sería importante que las fueran teniendo, como esto del método de la composición, para ir apostando un poco al recurso que está queriendo trabajar Alex en el módulo, que es sobre todo cuento. Hay otro libro, porque bueno, aquí nos vamos a encontrar con muchas cosas, el miedo a la hoja en blanco. Yo sé que hay con muchas cosas que no se han podido poner en palabra por el tiempo que hemos estado trabajando. El miedo a la hoja en blanco, cómo empieza, pues hay que empezar. Va a haber errores ortográficos, va a haber errores de redacción, va a haber errores en los tiempos verbales. Justo cuando Alex trabaja, habla de, a ver, si queremos ubicar los tiempos de los narrador en primera persona, pues échense el primer párrafo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ahí está el paradigma de el narrador en primera persona. Si quieren trabajar el narrador en segunda persona, ya se los recomendó Alex, está en Aura de Carlos Fuentes. Y si quieren revisar lo que es un narrador en tercera persona, está el primer párrafo de 100 años de soledad. Entonces no es como mucha tarea, pero sí es importante que ustedes vayan ubicando, aunque sea esos en fragmentos, cuestiones un poquito más técnicas que nos van a permitir ir desarrollando y pues obviamente mi módulo. Hay otro libro que se llama El libro de sus orillas, si no me equivoco, es de Roberto Zavala Ruiz. Es un libro que ayuda muchísimo para la corrección de estilo, que ayuda incluso con las marcas tipográficas, que ayuda con todo lo que tiene que tener un texto antes de irse a imprenta. Sobre todo como para que ustedes, si ya se están interesando más a profundidad en esto que es el mundo literario, pues vayan armando su biblioteca. Yo doy clases y les pido a mis alumnos que sea importante que ellos vayan generando su biblioteca. Ustedes como escritores que ya están decidiendo dar ese paso, es relevante que ustedes también vayan haciendo su biblioteca de lo que les está haciendo eco, pero sí es importante algunos materiales como los que mencionó Alex al inicio de redacción. Gracias, Alex. Ok, también me parece interesante mencionar como esta cuestión de materiales que nos pudieran servir a la hora de soltar la pluma, materiales de creación literaria. Pienso, luego escribo, de Mónica Lavín. Acabo de quitar el video, me sigo escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pienso, luego escribo, de Mónica Lavín. Fue un texto con el que yo me encontré en la secundaria. Estuvo editado en su momento por Los Libros del Rincón y me parece interesante porque plantea una serie de ejercicios prácticos y habla de ejercicios muy puntuales para soltar la pluma. Por ejemplo,
recuerdo mucho un cuento de Chekhov que ella transcribe, se llama El enemigo. El enemigo de Anton Chekhov, que fue fuertemente influenciado por Edgar Allan Poe, personaje del que hablaba Armando, trata sobre Barca, que es una pequeña criada de 12 años que trabaja para una familia rica cuidando de un bebé. Entonces el bebé grita, el bebé llora y el bebé no la deja dormir. Al final se desquicia tanto que llega a la conclusión de que el bebé es su enemigo y lo mata. Mónica Lavín menciona que si nos encontráramos esto en una nota del periódico, diría algo como así: empleada doméstica mata a niño, ¿no? Pondría la foto toda ensangrentada y no le darían tiempo a la niña de explicar su versión de la historia. Entonces, como ejercicio propone tomar una nota del periódico y entonces a partir del encabezado empezar a desarrollar una historia. Sería una forma, si acaso, de empezar a soltar la pluma. También se menciona, por ejemplo, la cuestión del clavo en la pared, donde tenemos un cuadro o donde estuvo una jaula, inventarnos alguna situación de por qué está ahí, ¿no? Y a partir de ello empezar a desarrollar o contar una historia. Edgar Allan Poe, el cuento clásico, influye también a Horacio Quiroga, que sería uno de los representantes del cuento en Hispanoamérica. A propósito de eso, me gustaría recomendar también la antología de Seymour Mentor, El cuento hispanoamericano. ¿Por qué? Porque hace una recopilación de la historia del cuento desde el romanticismo en el siglo XIX. Las ediciones más recientes llegan hasta nuestros años. Yo tengo una edición que llega hasta los 60, donde está hablando, por ejemplo, de la literatura de la onda, de autores que tocan temas como feminismo, violencia, la cuestión del realismo mágico y cuestiones como el surrealismo, que también se hacen presentes en autores del siglo XX. Serían algunos de los materiales que también me gustaría recomendarles al respecto. ¿Alguna duda que tengan o alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Si puedes repetir, por favor, el nombre de la antología del cuento hispanoamericano, te lo agradecería. Ok, es el cuento hispanoamericano de Seymour Mentor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Podrías repetir el nombre de la obra de Cortázar, porfa? Claro. Son las clases de literatura que dio en Berkeley, se escribe Berkeley, en 1980. Es la transcripción casi literal de las grabaciones que hicieron en audio. Le quitan cuestiones como las muletillas, alguna risa o algo así, pero me parece una buena compilación que hace Editorial Alfaguara acerca de este material. Clases de literatura de Julio Cortázar. De hecho, ya lo encontré en la red. Si alguien gusta poner su correo o lo comparto por acá. Perfecto. ¿Vale? Igual lo descargo y mañana ya lo cuelgo ahí en el chat para que lo puedan descargar. Okay. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más gusta agregar algo? ¿Preguntas, dudas que quieran exteriorizar? Yo sí tengo una pregunta. ¿Alguien sabe cómo compartir un archivo en Zoom? No, yo creo que vamos a tener que abrir un grupo de Facebook o una cosa así, un grupo. Los vamos a agregar o les vamos a mandar, o desde el drive de Sembrando Voces, los agregamos, hacemos una carpeta y desde ahí les compartimos los materiales. Perfecto. Tenemos Creo que desde el chat lo puedes hacer. En el chat ahí pone archivo. Sí, se cuelga directo. Sí, lo cuelgas directo. Ok, permítanme invitar.
Tipo de mensaje. Me parece que estoy fracasando horriblemente con esta cuestión de enviarles los archivos. Yo creo que el cuadernillo de ejercicios con respecto a esta sesión lo estaré compartiendo a sus correos electrónicos junto con las referencias que les mencionábamos. Me gustaría, no es cuestión de dar una calificación al respecto de estos ejercicios, como se haría en la escuela, es más bien para empezar a practicar con todo lo que se dijo, pero sí me gustaría que pudieran compartir al correo de Sembrando Voces los resultados de estos ejercicios a más tardar el viernes. Uno de ellos es que busquen un cuento, unas 5 o 10 cuartillas, que lo compartan al correo para que al final, el fin de semana, yo pueda compartirlo con todos ustedes y la siguiente sesión hablemos acerca de esos cuentos que estamos compartiendo. Ok. Perdón, ¿lo mandamos a tu correo? sembrandovocesmx@gmail.com. Yo les voy a estar, al terminar esta sesión, les voy a hacer llegar el cuadernillo de trabajo, la lectura de esta sesión y la presentación de PowerPoint junto con las referencias de los libros que mencionamos ahorita. Perdón, una pregunta. ¿Las clases son solo los martes? Sí, ¿verdad? Y martes de 7 a 8:30. Ok, jueves no, ¿verdad? No. Muy El primer módulo, no. Muy bien. Y entonces el ejercicio es escribir un cuento de 5 cuartillas. No, el ejercicio son una serie de preguntas acerca de los temas que vimos sobre el lenguaje, literatura, textos periodísticos y género narrativo. Viene también la invitación para que escojan un cuento, lo lean, vean las impresiones que les da y lo compartan. ¿Para qué? Para tener un acervo que pueda ser compartido en grupo y la siguiente sesión trabajemos sobre esos cuentos para ya tener una referencia. Cualquier cuento, o sea, no tiene que ser escrito por nosotros. No, también en ese cuadernillo que les menciono, me interesa que en esta sesión al menos, para la siguiente semana tengamos un relato construido, no un cuento como tal en el cual deberemos estar pendientes de otros aspectos, sino soltar la pluma y contar una historia de cualquier cosa, ¿no? Un viaje, algo que nos pasó cuando éramos niños, lo que queramos, a partir de una serie de pausas que vienen en ese cuadernillo. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, si nadie tiene nada más que agregar o hacer otro comentario, de mi parte sería todo. Ok. Entonces, clases solamente los martes y nos mandan el link al correo como esta ocasión, ¿verdad? Así es. Por este módulo martes. Ok, gracias. Sí. Alex, si me lo permite, yo sí quisiera hacer una propuesta. Adelante. Que todos los participantes nos vemos despidiendo, pero que cada uno diga 5 o 30 segundos qué se queda de la sesión, porque me gustaría empezar a escucharlos a todos. Hay como 3, 4 que están un poco callados. Entiendo la seriedad por la cámara, pero también me interesaría que volviéramos el espacio un poquito más interactivo y pues empezar a escucharnos todos. Entonces, así que nos vamos despidiendo y decimos un comentario de lo que se nos queda, de que lo que nos llevamos de esta sesión. Fuera. Bueno, Miguel Benítez, me comienzo a despedir. Me gustaría, yo sé que Cortázar y García Márquez son referentes en la literatura, pero me gustaría que escucháramos más de escritores mexicanos. Hay gran variedad de escritores mexicanos vivos y muertos que podemos seguir aprendiendo. Muy bien. Vale, gracias. Ay, no, sí puedes pasar. Uy. Sí, que pase, que pase. Bueno,
yo soy Éter y lo que me dejan esta hora y media es mucho entusiasmo. La verdad, como que es mi pasión escribir, pero lo tenía muy, muy, muy abandonado. Entonces, no nada más las referencias, sino todo lo que comentan, siento que me ha alimentado mucho y me entusiasma mucho todo el curso y lo que sigue con el curso. Perfecto. Gracias. Bueno, aquí ando. Es que lo que pasa, tuve un contratiempo, llegué un poquito tarde, pero sí me gustaría agradecerles antes que nada su tiempo y la dedicación que están pues tomándole a este taller. A mí me interesa también como retomar la escritura ya desde varios ángulos, tanto por la formación en la que estoy, como por también como hobby, porque siempre me ha gustado, pero no sé hacerlo de una forma tal vez correcta. Entonces, bueno, que creo que eso ya sería como esa libertad, ¿no? De escribir simplemente, pero pues pues sí agradecerles antes que nada y pues que estaré al tanto, nada más que igual ahorita tengo contratiempos y pues no puedo estar como en el chat y en el video, pero pues bueno, aquí estamos, mi nombre es Liliana Atzin y pues espero que sea muy fructífero, ¿no? Para todos. Gracias. Gracias. Yo me quedo con la frase del knockout y los puntos. Se me hizo muy, muy visual. Aprendo mucho por analogías y a veces así hablo o me expreso o escribo. Y me gusta cómo se va llenando. Honestamente es el primer diplomado virtual en este, bueno, no diplomado, el primer curso virtual en este tema y se me hizo muy interesante. Muchas gracias y un gusto conocerlos. Gracias. Ok, hago una pausa antes de que alguien más continúe. Me preguntan en el chat, yo no entendí si hacíamos un breve relato, ¿me pueden aclarar? Les comentaba que tenía problemas con compartir archivos, ya los compartí. Tienen en el chat un texto que redacté en Word. No tengo mucha experiencia docente, les soy sincero, pero planteé algunas preguntas con respecto a los temas que vimos, algunos ejercicios que me parecen significativos como para ir repasando, y me interesan dos cosas en particular para hacer esta cuestión un poco más lúdica. La primera, leer y compartir un cuento, y la segunda, construir un relato. El relato es la esencia de cualquier género narrativo. Antes de preocuparnos por la estética, antes de preocuparnos por la cuestión de la forma, de cómo construir personajes, cómo hacer una trama, hay que saber cómo contar una historia de jalón y darle una estructura, ¿no? Eso es lo que me gustaría que hicieran en este ejercicio que está explicado en el archivo de Word que tienen en estos momentos en su chat y que de igual forma les estaré compartiendo a su correo electrónico. Bueno, pues yo soy Lisette y la verdad es que pues nunca había asistido a un curso acerca de literatura y me agradó mucho la forma en la que pues discutieron varios puntos en los que quizá pues a lo largo de mi carrera aprendí y pues me da un gusto estar con ustedes. Me gustaría que pues siguiera involucrándome en esto y poder pues seguir analizando cada uno de los puntos que se dan en este curso. Gracias. Gracias. Yo antes de despedirme quería preguntar algo. De hecho, entre las cosas que hablamos, bueno, tengo una duda. Aura, ¿por qué no se considera como cuento? Ok, mencionábamos algunas características y diferencias del cuento y la novela. Sí. Aura no se considera como un cuento porque no tenemos como un solo relato. En la primera cuestión, la historia de Aura cuenta como este enamoramiento que tiene el personaje principal del historiador con la sobrina de la anciana que lo contrata, pero a la vez nos va contando la historia de amor de esta señora junto con su marido que fue militar, y empieza a desenvolver otra serie de historias, empezamos a ver otra serie de elementos que por su complejidad no caben dentro de la estructura de un cuento.
Ya, o sea, si un cuento habría una sola historia, digámoslo así. Novela, pues ya da para más historias entrelazadas, Es por correcto. decirlo de alguna forma. Así es. Así es. De hecho, el asunto en que ustedes vayan avanzando se va a volver un poquito más peliagudo, porque incluso van a encontrarse un género ahí intermedio entre el cuento y la novela, que se va a llamar noveleta o novela corta. Y entonces Aura suele caerse también en esa categoría. Pero precisamente la idea es que vayan avanzando y que hagan ese tipo de preguntas porque los va a llevar a cuestionarse ustedes mismos sobre su proceso lector. Y antes de ser unos buenos escritores, tienen que ser unos excelentes lectores. Por ahí dice un perrito. Preguntan en el chat, escuché un podcast en Spotify, narra una historia real y sigue una sola línea. ¿Eso puede considerarse como un cuento? Yo creo que quizás podríamos considerarlo como un cuento transmitido de forma oral. También está muy de moda en este momento la cuestión de los cuentacuentos que llevan el aspecto de la escritura a la parte oral y que a su vez lo hacen un tanto más lúdico para aquellas personas que les da miedo o no les gusta tanto acercarse a la cuestión de lo escrito. De hecho, Alex comienza pidiéndoles un ejercicio, el del relato. Hay una anécdota justo que se retoma una historia, ¿no? Por ejemplo, en la estructura del relato, alguien va a un casino, pierde todo y regresa a su casa y se suicida. Ahí tienen el relato, no hay un mayor porqué. Ahora, piensen en el cuento. Esa misma persona va al casino, quiebra el casino, él se vuelve rico, regresa a su casa y se suicida. En el primer caso tenemos la estructura del relato, en la segunda tenemos la estructura del cuento, porque el cuento va a apelar a una mayor profundidad de la anécdota. Pero es algo que van a empezar a trabajar más con Alex y les va a quedar muy claro en el ejercicio que él les está dejando de que sugieran cuentos y no solo les va a ayudar mucho para que ustedes empiecen a identificar características del cuento, sino que ustedes mismos van a empezar a reflejarse como lectores en ese acto singular, porque no es como que se les recomienda un cuento, sino es al revés. Ustedes van a seleccionar un cuento y lo van a compartir con nosotros. Bueno, si no hay más dudas, continúen con la despedida, por favor, y qué sé yo. Muchas gracias. Yo me despido, estoy muy contenta de estar aquí con gente muy, muy joven y muy vital también. Pues creo que lo que busco que es conocer más herramientas para redactar, para escribir, aquí lo voy a encontrar. O sea, estoy muy contenta por eso. Gracias. Eso sería. ¿Alguien más? ¿Quién falta? Yo. Adelante. Yo soy Gloria. Me pareció muy interesante y siento que nunca es tarde para empezar a escribir. Siempre he soñado ser cuentacuentos. Entonces esto para mí, de veras que es algo muy, muy bonito. Gracias. ¿A usted? Hola, yo soy Mónica y bueno, lo que me deja el curso es expectación, curiosidad, hasta donde yo pueda llegar. No hay más miedo que tenga que una hoja en blanco. Entonces, el presentarme frente a la computadora, en este caso, sin nada, pues sí es difícil. Me conflictúa luego mucho, pero creo que será un reto interesante. Me gusta los participantes, me gustan las aportaciones que han hecho. Me parece que eso eleva el nivel y eso es muy bueno. En cuanto al ponente, bueno, pues qué gusto que sea honesto y qué gusto que haya preparado esta clase con tanto empeño y con tanto profesionalismo. Y lo quiero reconocer. Me parece que fue muy buena tu ponencia, me parece que
lo hiciste bien. Y pues te felicito por tu honestidad y por la calidad de tu trabajo, de lo que presentaste hoy. Y también a los participantes por sus participaciones que nos habla de un nivel interesante y bueno, va a estar bueno el taller. Me parece que estoy emocionada y con mucha curiosidad de ver qué sale de esto. Así que gracias y saludos a todos. A ti, muchas gracias. Sí, bueno, yo también falto de despedirme. Yo soy Caín, como me presenté, y estoy muy como emocionado por todo lo que se platicó en este instante. Y es como toda la estructura básica de un cuento y esas cosas. A mí me emocionan demasiado esas cosas. Sí, siento que en este caso por la interacción que estamos teniendo me siento un poco más como estresado, con un mayor pánico ante esta situación, pero estoy muy agradecido por este taller que se está llevando a cabo y muchas gracias por compartir esta información y por tener este medio alternativo para tener pues este acercamiento con de narrativa. Muchas gracias, Caín. Esta situación. Claro. Muchas gracias. Yo igual me despido y este tiempo pues me quedo con muchas expectativas y emoción para continuar aprendiendo y pues espero generar las herramientas necesarias para poder soltarme a escribir. Ya. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Viridiana y pues yo también me despido. Gracias por compartirnos su experiencia y pues por ser nuestra guía para poder adquirir las habilidades en este taller. Gracias. Listo, pues me despido. Agradezco tu tiempo y tu compartición de conocimientos, así mismo como a todos los compañeros que pues de pronto pensamos que nuestras participaciones pueden pasar como irrelevantes, pero pues en este compartimiento hemos aprendido ahorita de todos, ¿no? En 1 hora y media. Eso es como algo que se agradece en este tipo de talleres y pues igual quedo con muchas expectativas, con muchos deseos de aprender y de sacarle el mayor jugo posible a este taller. Y pues si podemos conseguir los materiales PDF, bueno, nada más saquen los nombres y ya los buscamos con gusto. Muchas gracias, David. ¿Alguien más falta de despedirse? Yo me despido de todos. Gracias. Me encantó escucharlos, aprender. Siempre es una oportunidad conocer a gente nueva. Me crea muchas expectativas. Estoy hasta temblando de la emoción de cómo me veo a futuro. Espero poder escribir algo. Me impone la gente que sabe tanto y el ponente me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo me quiero despedir, agradezco esta sesión y me parece muy valioso apelar a estos espacios que a pesar de que estamos en línea, en una versión en línea, podemos compartirnos desde lo que pensamos, desde lo que escribimos y compartir desde lo que sentimos, ¿no? Y apropiarse de estos espacios a través de generar estos cursos, de generar estos talleres. Y qué gusto conocerlos y también me emociona mucho la diversidad en edades, en procesos, en profesiones. Saludos a todos. Sí, lo que iba a decir, yo también me despido, que está muy interesante el grupo, pues hay una gran diversidad y eso lo enriquece. Así que bueno, que tengan bonita semana. Bye. Gracias. Yo ya como última
comentario. Quería igual pues ver si sí, o sea que me gustó mucho la propuesta de Armando para generar ya sea un grupo en Facebook o algo así para que estemos pues más conectados respecto a los materiales que se estén trabajando y no se pierda como pues la información, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí les agradecería bastante que tanto nos manden la bibliografía como si nos pueden, bueno, sí, si se puede generar un grupo, hasta, bueno, yo no tendré inconveniente en que se generara igual por WhatsApp, porque pues también, digo, ahorita tenemos que utilizar todos estos medios que nos puedan conectar, ¿no? En la crisis que ahorita estamos pasando, pero pues bueno, por eso me pareció muy buena la idea de crear un grupo o en Facebook o en WhatsApp, ahora sí que como ustedes les sea más útil y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, igual que tengan bonita noche y aquí andamos. Gracias. Antes de que nos vayamos, ¿podrían hacernos el favor de prender su cámara? Nos solicitan una captura de pantalla en la Secretaría de Cultura y quisiéramos contar con su apoyo para eso. Por favor. Gracias. Claro que sí. Mi cámara ahorita no sirve. Cuento con el mismo problema, lo siento. Claro, no se preocupen. Son los que podamos. No quiere decir que no me peine, pero... También, antes de que terminemos la sesión, yo creo que hay interés en que se desarrolle este grupo virtual por Facebook. Igual me voy a encargar de generarlo y compartir la invitación a través de su correo electrónico. Me gustaría preguntarles por la cuestión de la privacidad, ¿tendrían algún problema en que esta clase quedara registrada en alguna plataforma de Facebook de Taller Maladrón o que se compartiera con más personas para hacerla pública? Yo no. Ok, de acuerdo. Entonces, después de que quede grabada en la computadora esta sesión, también se estará compartiendo en las redes sociales de Taller Maladrón para su posterior consulta. Gracias. Bueno, ahora sí los dejo porque tengo acá un contratiempo con el agua, entonces pues que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, igualmente. Me despido. Gracias. Bye. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Alguien más falta? Si no, pues ya para irnos despidiendo todos. Quedamos al pendiente de estar en contacto, ya sea, bueno, por el correo, que se les harán llegar los ejercicios y la lista de sugerencias. Y estaremos viendo lo del grupo de Facebook para estar como más en contacto. Pero todos lo van a mandar al correo, ¿verdad? Porque bueno, yo no uso Facebook. Eso no quiere decir que los demás no lo usen. ¿Estoy de acuerdo? Sí, yo me comprometo a mandarles por correo lecturas. Okay, gracias. Gracias. ¿No hay de qué?